16. Entrada en París. Nos hallábamos todavía muy lejos de París. Fue preciso ponernos en camino por senderos cubiertos de nieve y andar de la mañana a la noche, contra el viento del norte que nos azotaba el rostro. Qué tristes fueron aquellas largas etapas. Vitalis marchaba en cabeza, yo iba tras él y Capi caminaba pegado a mis talones. Avanzábamos así, en fila, sin dirigirnos una sola palabra durante horas, con el rostro azulado por el cierzo, los pies mojados, el estómago vacío. Y la gente con la que nos cruzábamos se detenía para vernos desfilar. Evidentemente, extrañas ideas les cruzaban por la cabeza. ¿A dónde iba aquel gran anciano con el niño y el perro? El silencio me era extremadamente doloroso. Sentía necesidad de hablar, de aturdirme. Pero Vitalis solo me respondía con algunos breves monosílabos, cuando yo le dirigía la palabra, y aun eso lo hacía sin volverse. Afortunadamente, Capi era más expansivo y a menudo, mientras andaba, sentía una lengua húmeda y cálida ponerse en mi mano. Era Capi que me lamía para decirme: «Sabes, estoy aquí, yo, Capi, yo, tu amigo». Y entonces le acariciaba suavemente sin detenerme. Parecía tan feliz por mis pruebas de afecto como yo lo era por las suyas. Nos comprendíamos, nos amábamos. Para mí, él era un apoyo, y, estoy seguro, yo lo era también para él. El corazón de un perro no es menos sensible que el de un niño. Aquellas caricias consolaban tanto a Capi que conseguían, a veces, creo, hacerle olvidar la muerte de sus camaradas. La fuerza de la costumbre se imponía y, de pronto, se detenía en la carretera esperando a la compañía, como cuando era el jefe y debía pasar frecuentemente revista. Pero aquello solo duraba algunos segundos. La memoria regresaba y, recordando bruscamente por qué la compañía no venía, nos adelantaba con rapidez y miraba a Vitalis, tomándole como testigo de que no había cometido falta alguna. Si Dolce y Servino no venían era porque ya no podían venir. Lo hacía con ojos tan expresivos, tan llenos de inteligencia, que nos oprimía el corazón. Todo aquello no podía alegrar nuestro camino y, sin embargo, necesitábamos mucho distraernos un poco. Toda la campiña estaba cubierta por el blanco sudario de la nieve. No había sol en el cielo, era un día descolorido y pálido. Ni movimiento en los campos, ni campesinos trabajando. Ni el relincho de los caballos, ni el mugido de los bueyes. Solo el graznido de las cornejas que, en las más altas ramas de los árboles desnudos, gritaban su hambre sin hallar en tierra un lugar para posarse y buscar algunos gusanos. En los pueblos ni una casa abierta, solo silencio y soledad. El frío es duro, y la gente permanecía junto al hogar o trabajaba en los establos y los graneros cerrados. Y nosotros, en el camino resbaladizo o desigual, marchábamos siempre adelante, sin detenernos y sin más reposo que el sueño de la noche en una cuadra o una cabaña de pastor. Con un pedazo de pan, muy pequeño, pay. Por toda cena. Cuando teníamos la suerte de ser enviados al establo nos sentíamos felices, el calor de los corderos nos protegía contra el frío. Y, además, era la época en que las ovejas amamantaban a sus corderillos y los pastores me permitían, a veces, mamar de una oveja con exceso de leche. No decíamos nunca que estábamos muriéndonos de hambre, pero Vitalis con su habitual habilidad, sabía insinuar que al pequeño le gusta mucho la leche de oveja, porque, en su infancia, acostumbraba bebería, de modo que eso le recordaba su país. Ese cuento no tenía siempre éxito. Pero cuando era bien acogido yo pasaba una buena noche. Ciertamente, sí, la leche de oveja me gustaba mucho y cuando la había bebido me sentía, a la mañana siguiente, más dispuesto y más fuerte. Los kilómetros sucedieron a los kilómetros, las etapas a las etapas, nos acercábamos a París y, aunque los hitos plantados a lo largo del camino no me lo hubieran advertido, lo hubiera descubierto, pues la circulación se había hecho más activa y el color de la nieve que cubría el camino era mucho más sucio que en las llanuras de la Champagne. Sorprendentemente, al menos para mí, la campiña no me pareció más hermosa, ni los pueblos distintos a los que habíamos atravesado algunos días antes. Tantas veces había oído hablar de las maravillas de París que, ingenuamente, había creído que aquellas maravillas se anunciaban, a lo lejos, por medio de algo extraordinario. No sabía bien qué estaba esperando y no me atreví a preguntarlo, pero aguardaba prodigios. Árboles de oro, calles bordeadas de palacios de mármol y, en esas calles, habitantes vestidos de seda.
Todo me hubiera parecido muy natural. Por entregado que estuviese a la búsqueda de árboles de oro, advertí, sin embargo, que la gente que encontrábamos ya no nos miraba. Sin duda tenían demasiada prisa o estaban acostumbrados a espectáculos mucho más dolorosos que el que nosotros podíamos ofrecer. Eso no era muy tranquilizador. ¿Qué íbamos a hacer en París en el estado de miseria en el que nos hallábamos? Esta pregunta ocupaba mi espíritu durante las largas caminatas y me la planteaba con ansiedad. Me hubiera gustado interrogar a Vitalis, pero no me atrevía, pues se mostraba sombrío y breve en sus comunicaciones. Cierto día se dignó por fin venir a mi lado y, por el modo como me miró, adiviné que iba a saber lo que tantas veces había deseado conocer. Era por la mañana, habíamos dormido en una granja, a poca distancia de un gran pueblo que, según decían las placas azules del camino, se llamaba Boissy-Saint-Léger. Habíamos salido al alba y, tras haber seguido el muro de un parque y cruzado en toda su longitud aquel pueblo de Boissy-Saint-Léger, habíamos divisado, desde lo alto de una cuesta una gran nube de vapores negros que, frente a nosotros, sobrevolaba una inmensa ciudad de la que solo se distinguían algunos altos monumentos. Abrí los ojos intentando orientarme en aquella confusión de techos, campanarios, torres que se perdían en las brumas y los humos, cuando Vitalis, reduciendo su paso, se colocó a mi lado. Bueno, nuestra vida va a cambiar, me dijo como si prosiguiera una conversación que estuviésemos manteniendo desde hacía ya mucho tiempo. Dentro de 4 horas estaremos en París. Ah. ¿Aquello es París? Naturalmente. En el mismo instante en que Vitalis me decía que París era lo que teníamos ante los ojos, un rayo de sol se desprendió del cielo y percibí, rápido como un relámpago, un reflejo dorado. En verdad no me había equivocado. Iba a haber árboles de oro. Vitalis continuó. En París vamos a separarnos. Al instante se hizo la oscuridad y no vi ya árboles de oro. Volví mis ojos a Vitalis. También él me miró y la palidez de mi rostro, el temblor de mis labios le dijeron lo que me estaba ocurriendo. Creo que estás inquieto y apenado, dijo. Separarnos. Exclamé tras haber pasado el primer momento de estupor. Pobre pequeño. Estas palabras y, sobre todo, el tono en que fueron pronunciadas, llenaron mis ojos de lágrimas. Hacía tanto tiempo que yo no había escuchado una palabra de simpatía. Ah, usted es bueno. Grité. Tú sí que eres bueno, un buen muchacho y un corazoncito valiente. ¿Sabes? En algunos momentos de la vida nos sentimos dispuestos a reconocer esas cosas y enternecemos. Cuando todo va bien, seguimos nuestro camino sin pensar demasiado en quienes nos acompañan. Pero cuando todo va mal, cuando nos sentimos en el mal camino, sobre todo cuando somos viejos, es decir, sin fe en el día de mañana, necesitamos apoyarnos en los que nos rodean y somos felices al encontrarlos a nuestro alrededor. ¿Te parece asombroso que me apoye en ti, no es cierto? Y, sin embargo, así es. El mero hecho de que, al escucharme, se te humedezcan los ojos, me consuela. También yo, pequeño Remy, me siento apenado. Solo más tarde, cuando amé a alguien, sentí y experimenté lo acertado de aquellas palabras. Lo malo es, continuó Vitalis, que siempre es preciso separarse cuando, por el contrario, se quisiera permanecer unidos. Pero, dije yo tímidamente, ¿no querrá abandonarme en París? Ciertamente que no. Créeme, no quiero abandonarte. ¿Qué harías solo en París, hijo mío? Además, no tengo derecho a abandonarte, no lo olvides. El día en que no quise entregarte a los cuidados de aquella buena dama que deseaba encargarse de ti y educarte como a su hijo, adquirí la obligación de educarte yo mismo del mejor modo posible. Por desgracia, las circunstancias me son adversas. En estos momentos no puedo hacer nada por ti y es por ello que pienso en separarnos, no para siempre, sino solo por algunos meses, para que podamos vivir cada uno por nuestro lado durante los últimos meses de la mala estación. Dentro de algunas horas llegaremos a París. ¿Qué quieres tú que hagamos con una compañía reducida solo a Capi? Al escuchar su nombre, el perro vino a plantarse ante nosotros y, llevando su pata a la oreja para hacer un saludo militar, la puso luego sobre su corazón como si quisiera decirnos que podíamos contar con su abnegación. En la situación en que nos hallábamos, aquello no calmó nuestra emoción. Vitalis se detuvo un momento para pasarle la mano por la cabeza. También tú, dijo, eres un perro valiente.
Pero, por desgracia, en el mundo no se vive de bondad. Debemos tenerla para con aquellos que nos rodean, pero también necesitamos otra cosa que no tenemos en absoluto. ¿Qué quieres que hagamos solo con Capi? ¿Comprendes, no es cierto? Que no podemos dar ahora representaciones. Es verdad. Los chiquillos se burlarían de nosotros, nos arrojarían pieles de manzana y no lograríamos ni 20 sueldos diarios de recaudación. ¿Quieres que vivamos los tres con 20 sueldos, que en los días de lluvia, nieve o frío, se reducirían a nada? Pero en Yarpa, si tuviera 2 niños como tú, tal vez funcionaría, pero un anciano como yo con un niño de tu edad, es un mal asunto. No soy todavía lo bastante viejo. Si estuviera más desmejorado, o si fuera ciego, pero, por desgracia, soy lo que soy, es decir, que no estoy en situación de inspirar compasión y, en París, para conmover a la gente apresurada que va a sus negocios, hay que estar en un estado lamentable. Y, además, no debe avergonzar pedir caridad públicamente, y eso yo no lo haría jamás. He pensado y decidido, pues, que te pondré, hasta que termine el invierno, en manos de un padrón y que te unirá a otros niños para que toques el arpa. Cuando yo había hablado del arpa, no pensé en semejante conclusión. Vitalis no me dejó interrumpirle. En cuanto a mí, dijo prosiguiendo, daré lecciones de arpa, de piba, de violín a los niños italianos que trabajan por las calles. Soy conocido en París, a donde he venido varias veces y de donde procedía cuando llegué a tu pueblo. Solo tengo que anunciar mi deseo de dar lecciones para encontrar más de las que pueda desear. Viviremos, pero cada uno por su lado. Además, al mismo tiempo que doy lecciones, me encargaré de adiestrar 2 perros que reemplacen a Cervino y Dolce. Me daré prisa en educarles y, cuando llegue la primavera, podremos ponernos ambos de nuevo en camino, mi pequeño Remy, para no separarnos nunca más, pues la fortuna no siempre vuelve la espalda a quienes tienen el valor de luchar. Es valor, precisamente, lo que te pido en este momento, y también resignación. Más tarde las cosas irán mejor. Será solo un momento. En primavera reemprenderemos nuestra libre existencia. Te llevaré a Alemania e Inglaterra. Te estás haciendo mayor y tu espíritu se abre. Te enseñaré muchas cosas y te convertiré en un hombre. Me comprometí a ello ante la señora Milligan. Y lo cumpliré. A causa de estos viajes he comenzado ya a enseñarte el inglés, el francés y el italiano. Para un niño de tu edad, eso es algo ya. Y sin contar con que te has hecho fuerte y vigoroso. Verás, mi pequeño Remy, verás, no todo se ha perdido. Aquel plan era, tal vez, el que mejor convenía a nuestra presente situación. Y cuando lo pienso ahora, reconozco que mi dueño había hecho lo posible para salir de nuestra molesta situación. Pero los pensamientos de la reflexión son distintos a los del primer momento. Entonces, yo veía solo 2 cosas. Nuestra separación. Y el padrone. En nuestras correrías por pueblos y ciudades, yo había visto a varios de esos padrones que conducen, a bastonazos, niños sacados de cualquier parte. No se parecían en nada a Vitalis, duros, injustos, exigentes, borrachos, con la injuria y la grosería siempre en los labios, con la mano siempre levantada. Podía caer en manos de uno de aquellos terribles patrones. Y, además, aun cuando la suerte me pusiera en manos de uno bueno, sería un nuevo cambio. Tras de mi nodriza, Vitalis. Tras de Vitalis, otro. ¿Sería siempre así? ¿Y jamás podría encontrar a nadie para amarle ya por siempre? Poco a poco, había llegado a sentir por Vitalis el cariño que se siente por un padre. Y jamás tendría padre. Y jamás tendría familia. Siempre estaría solo en el mundo. Siempre vagando por la vasta tierra y sin poder establecerme en parte alguna. Tenía muchas cosas que decir y las palabras subían de mi corazón a mis labios, pero las rechacé. Mi dueño me había pedido valor y resignación, quise obedecerle para no aumentar su pesadumbre. Además, ya no estaba a mi lado y, como si tuviera miedo de escuchar lo que creía que yo iba a responderle, se había adelantado de nuevo algunos pasos. Le seguí y no tardamos en llegar a un río que cruzamos por un puente fangoso como jamás había visto yo otro igual. La nieve, negra como carbón molido, cubría la calzada con una capa movediza en la que nos hundíamos hasta el tobillo.
Al final de aquel puente se hallaba un pueblo de estrechas callejas, luego, después del pueblo, la campiña comenzaba de nuevo, pero no los campos llenos de casas de mísero aspecto. Por el camino los carruajes se sucedían y cruzaban, ahora, sin cesar. Me acerqué a Vitalis y caminé a su derecha mientras Capi se mantenía con el hocico en nuestros talones. Pronto desapareció la campiña y nos encontramos en una calle de la que no se divisaba el final. A uno y otro lado, hasta la lejanía, casas y más casas, pero pobres, sucias y menos hermosas que las de Burdeos, Toulouse o Lyon. La nieve había sido amontonada, de vez en cuando, y sobre aquellos montones negros y duros se habían arrojado cenizas, legumbres podridas, toda clase de basura, el aire estaba lleno de fétidos hedores. A cada momento pasaban pesados carricoches que los niños esquivaban con mucha habilidad y sin, aparentemente, prestarles atención. ¿Dónde estábamos? Le pregunté a Vitalis. En París, hijo mío. París. ¿Dónde estaban mis casas de mármol? ¿Dónde mis viandantes vestidos con trajes de seda? Qué fea y miserable era la realidad. Aquello era el París que tanto deseaba ver. Allí iba a pasar el invierno, separado de Vitalis y de Capi.